¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón? Es una invitación para que cada uno de nosotros meditemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es el proceso de transformación en el cual hemos estado? Algunos quizá dirán, he avanzado mucho. Otros quizá digan, estoy empezando. Y algunos otros digan, ni siquiera sé de qué se trata. Esto me hace recordar la historia de Lucas 14. Lucas 14 es un pasaje sumamente interesante donde es probado y es tentado y es puesto a prueba Jesús. Lo invitan a la casa de un fariseo sumamente importante. Un fariseo que era gobernante. Un conocedor de la ley, mandó realmente de la interpretación exacta de la palabra del Señor. Lo invitan y cuando entra a un salón, asumamos que era un salón como este, lo primero que le ponen enfrente es a un hombre enfermo. A un hombre hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Es alguien que tiene las manos y los pies hinchados. Algunos creo que hoy le llaman elefantiosis o algo así. Pero se lo ponen enfrente y está rodeado de toda la muchedumbre. Un montón de gente que simplemente practicaba una religión, más no una relación con Dios. Y lo tienen ahí. Estos no están viendo al hombre enfermo. Ellos están viendo la reacción de Jesús. Y muchísimas veces cuando tú vas a un lado, no están viendo el problema, están viendo tu reacción. Y la única forma realmente de reaccionar bien ante un evento, ante cualquier circunstancia, es cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, cuando tú estás lleno de la palabra del Señor, cuando tú has permitido que la palabra del Señor realmente transforme tu vida. Cuando ante las circunstancias tú siempre tienes una respuesta coherente. Hoy celebramos, y me incluye en la celebración, 3 años de poder ver la fidelidad de Dios, de poder ver las manifestaciones del amor de Dios, de poder ver cómo Dios realmente les ha sostenido, cómo Dios les ha traído de lugar en lugar y cómo Dios se ha hecho cargo de sumar y agregar a aquellos que han de traer y de venir a esta casa. Pero cada aniversario, que no debe ser solamente una celebración, cada aniversario debe ser un momento de celebrar con gratitud. Cada aniversario debe de traer consigo una pregunta mucho más profunda que la celebración misma. Y la pregunta con la que yo quiero iniciar hoy y quiero formularte es, ¿cómo estás respondiendo a todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo está la iglesia respondiendo a lo que Dios ha hecho con cada uno de los que estamos en este lugar? ¿Cómo ha hecho o cómo estás respondiendo a lo que Dios ha hecho en tu casa, en tu familia? ¿Simplemente lo has visto como un evento casual? ¿Simplemente lo has visto como eso tenía que pasar? ¿O realmente te levantas todos los días con la expectativa de pensar qué nuevo tiene Dios para mi vida? Y al finalizar el día, ¿cómo lo terminas? ¿Simplemente lo terminas porque se terminó, ya todo pasó? ¿O te detienes un momento y reflexionas y dices, puedo ver hacia atrás en este día y ver en cada uno de esos momentos la gloria, la protección y el cuidado de Dios sobre mi vida? Puedo ver cómo Dios realmente trajo la provisión que yo necesitaba. Pude ver en cada momento cómo Dios realmente me sostuvo y me guardó ante un mundo realmente que se porta indiferente de las circunstancias de las personas que están viviendo. El apóstol Pablo nos ayuda a entender cuál es la respuesta a esta pregunta tan grande, de cómo tenemos una respuesta coherente a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quisiera pedirles que me acompañen a Romanos capítulo número 12, versículo número 1. Y como les decía, sé que casi todos usan Biblia electrónica, porque no había ninguno que entrara con su Biblia bajo el brazo. ¿Sí? Y sé que más los jóvenes. Y por eso quiero pedirle a los que tienen Biblia electrónica que la pasen a Nueva Traducción Viviente. Vamos a romper un poquito los esquemas. En la iglesia les digo rompiendo el esquema porque generalmente uso diferentes versiones de la Biblia. Esto es con el efecto de que a veces nos aprendimos un texto tan de memoria que ya ni siquiera reflexionamos en él. Miremos lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Literalmente hablando, este pasaje nos debe o nos lleva del evangelio creído, del evangelio intelectual, de conocer lo que la palabra dice, un entendimiento diferente, un entendimiento de algo que estamos viviendo. Lo que Pablo está diciendo es, no solo se trata de conocer lo que la palabra de Dios dice. Lo que Pablo está dándonos de entender aquí es que tenemos que vivir lo que la palabra de Dios dice. Afuera nos encontramos, afuera de las cuatro paredes nos encontramos a gente que está pasando dificultades, gente que está pasando necesidad, gente que siente dolor en las cosas que está viviendo. Pero déjame decirte que no se trata solamente de que observemos lo que están pasando, sino que actuemos en lo que las personas están viviendo. ¿Cómo podemos actuar? Inicialmente, con nuestro testimonio de vida. Inicialmente mostrando que realmente algo diferente sucedió en nuestras vidas. Algo diferente que se llama Cristo Jesús, habitando y morando en nosotros. Cristo Jesús que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús que nos ha dado la promesa de la salvación y de la vida eterna. Cristo Jesús que nos ha dado la promesa no solamente de vivir en el aquí y el ahora, sino de saber que tenemos una promesa para vivir junto a Dios por toda la eternidad. ¿Qué mejor regalo que ese? Romanos 12 no empieza de la nada. Empieza realmente con una decisión que nosotros debemos de tomar. Y empieza diciendo el versículo número 1. Por lo tanto, en otras versiones, los que usan Reina Valera principalmente, dice, así que. Esta expresión básicamente lo que hace es conecta los 11 capítulos previos, donde Pablo explica, los capítulos 1 y 2, acerca de la condición del ser humano sin Dios. Los capítulos del 3 al 5, de la justificación por medio de la fe. Los capítulos del 6 al 8, de la libertad del pecado y de la vida sin el Espíritu. Y de la vida en el Espíritu. Los capítulos del 9 al 11, la elección y la gracia soberana de Dios para el llamado que nos ha hecho. Y la elección que Dios tuvo de buscarnos a cada uno de nosotros. Y finalmente los capítulos del 12 al 15 hablan de la aplicación de todo lo anterior a la conducta de la práctica del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros entendimos que nuestra condición sin Dios era una muerte y una muerte eterna, que si nosotros entendimos que somos justificados no por nuestras obras, sino por la fe en aquel que dio su vida en la cruz, que si nosotros entendimos que hemos sido libres del pecado por Cristo Jesús y que estamos viviendo en el Espíritu de una forma diferente, que si nosotros reconocemos que fuimos elegidos por gracia, que la misericordia de Dios se manifestó en nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados, entonces nosotros viviendo eso empezamos a ser personas diferentes. Pero esto requiere una transformación en el ser de cada uno de nosotros. Así que como vemos aquí, como Pablo realmente comienza la parte práctica del Evangelio, no empieza diciendo esfuércense más, no empieza tampoco diciendo hagan mejores obras, no empieza tampoco diciendo practiquen tal cosa. Él comienza diciendo respondan mostrando amor, respondan mostrando que hay un cambio en su vida, respondan mostrando que realmente han sido transformados de personas diferentes. Y aquí quisiera ver y usar algunos ejemplos. Todos recordamos, espero, cuando el Señor Jesucristo cruza el mar de Galilea, va a la región que no es del pueblo de Israel, sino que es una región gentil, a la región de los Gadarenos, un área que estaba dominada por 10 ciudades. Y cuando se cruza, lo primero que sucede es que se acerca corriendo un endemoniado. Un endemoniado sale corriendo porque llega a un área de un cementerio. ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? Cualquiera diría, bueno, salieron corriendo. No, no salieron corriendo. Toda la gente le tenía miedo porque lo engrietaban, le ponían cadenas, la rompía, estaba lastimado en todo su cuerpo. Estaba sucio, imagínense, viviendo en un cementerio por saber qué número de años. Sucio, golpeado por las piedras, por todo lo que había tocado vivir. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús? Se mueve en amor y misericordia. Y cuando éste se acerca,
los demonios que lo poseían, dice, ¿por qué veniste a torturarnos en este lugar? ¿Por qué veniste si estamos nosotros tranquilos aquí, no nos estamos metiendo contigo? Voy a resumir esto en decirles, Jesús finalmente les dice que tienen que dejarlo. Pero esa transformación en este personaje no se reduce simplemente a que fue libre de los demonios. Porque dice que cuando regresaron los que habían visto lo que sucedió, lo encontraron de una forma diferente. Lo encontraron transformado. Lo encontraron hasta vestido, creo yo, de una forma diferente. Bañado, bien peinado, como vienen todas las chicas del día de hoy aquí. Bien, él no se maquillaba, ¿verdad? Pero estaba presentable, estaba acorde. O sea, estaba totalmente cuerdo. La transformación que el Señor obró en él fue tal que cuando él le dijo, quiero seguirte, el Señor le dijo, no, anda a tu familia, anda a donde te conocen, anda a las ciudades donde te han visto como tú eras y muéstrate con lo que yo he hecho en tu vida. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos, que vayamos y que nos mostremos ante los otros para que miren el cambio que ha sucedido en nuestras vidas. Si quieren todos el cambio fuera como el endemoniado gadareno, que de un momento a otro nos convertimos en personas totalmente diferentes. Y déjame decirte que sí, nos convertimos en personas diferentes, pero tenemos que dejar los hábitos del viejo hombre, vestirnos de lino blanco y resplandeciente, vestirnos realmente con las vestiduras que Dios nos ha dado. Recuerdo una historia de un hombre que se encontró con su hija que iba a cumplir 15 años. Y estaba preparada. Y entonces la niña le dice, papá, es que yo quiero que me dejes ir a la fiesta de fulanito de tal. Y ese fulanito de tal, o esa fulanita de tal, no era precisamente el mejor ejemplo para esta chica. Y entonces el papá le dice, está bien, te voy a dejar ir, pero antes quiero que me acompañes. Y entonces le dijo, ponte el hermoso vestido que tienes preparado para tus 15 años. Y entonces la chica se viste con el vestido y el papá se la lleva al lugar donde él trabajaba, una mina de carbón. Le dice, acompáñame. Y al principio empezaron a entrar. Se profundizaron más. Había lugares donde goteaba el agua. Y siguieron avanzando. Y siguieron avanzándolo. Y cuando llegaron a un lugar, el papá le dijo, aquí es donde yo trabajo. La sacó y la retiró de aquel lugar. Cuando entró al lugar donde estaba contaminado y sucio, su vestido salió contaminado y sucio. Y el papá le dijo, si tú vas a un lugar donde está contaminado y sucio, el vestido que Dios quiere poner sobre tu vida se va a manchar. Tú vas a salir sucia, tú no vas a salir entera, tú vas a salir con tu vestido desgarrado. ¿Por qué? Porque no estás en el lugar propicio. Con esto no quiero decir que nosotros rehuyamos de ir a donde Dios nos pueda estar enviando, sino que tenemos que ir, pero sabemos, no tenemos que ir en nuestras propias fuerzas. Tenemos que ir con el propósito establecido por el Señor en nuestros corazones. Cuando nosotros vamos con ese propósito, Dios realmente nos reviste de gracia. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Para que eso realmente surta efecto, nosotros tenemos que ir llenos del Espíritu y con el conocimiento de lo que la palabra de Dios literalmente dice, no con lo que la religión dice. Y aquí hago un paréntesis. Sumamente importante que pensemos. Cuando yo digo algo, a veces lo digo desde el punto de vista religioso, porque simplemente eso aprendí y escuché en otros lados. Y hoy parte de lo que yo quiero hacer es llamarte a la reflexión, como persona y como iglesia. Muchas de las prácticas que tenemos son prácticas de carácter religioso, porque vimos que antes lo hacían así, simplemente lo repetimos. Yo te quiero invitar a que siempre escudriñes todo lo que te enseñan y te dicen. Que siempre escudriñes siempre qué es lo que tú estás diciendo. Si lo estás diciendo por costumbre religiosa o si realmente es algo que la palabra del Señor quiere o dice que tú puedes hacer. Romanos 12 no es una lista de exigencias. Es una invitación bastante clara. Es una invitación de carácter pastoral de Dios por medio de Pablo a una respuesta coherente al Evangelio. Es decir, la respuesta coherente es poner en práctica lo que la palabra de Dios está diciendo.
El versículo número 1 empieza diciendo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Pablo no está ordenando, Pablo está rogando. No apela tampoco al miedo, apela realmente a la gratitud. ¿Esto qué quiere decir? Pablo no te está diciendo, tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer. Pablo te está diciendo, te ruego que reconozcas lo que Cristo ha hecho por ti. Y con el reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por ti, tú te muevas y actúes para realmente manifestar ese cambio, esa transformación que Dios obró en tu vida. Esto nos debería de llevar a pensar que una iglesia, Torrentes de Besor, una iglesia madura, y por qué no decir, cada uno de sus miembros como cristianos maduros, no obedecen por la presión, no obedecen por la religión, obedecen porque han sido profundamente alcanzados por la misericordia de Dios. Y esas misericordias de Dios no son pocas. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es poco. Lo que Dios ha hecho en tu vida es que esa misericordia nos salvó. Como dice Tito capítulo 3, versículo número 5. O esa misericordia de Dios que nos sostuvo cuando íbamos a caer. Como dice Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. O como dice el Salmo 23, 3, que nos restauró cuando nos estábamos desviando. O esa misericordia de Dios que nos trajo hasta un día como este, como dice 1 Samuel capítulo 7, versículo número 12. Por eso Pablo dice, no como orden, sino como petición, que entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. No dice que presentemos actividades, no dice que presentemos, he hecho esto, he hecho lo otro y que he estado haciendo y voy y que vengo y que estoy en todos lados. No dice que presentemos programas, Él simplemente dice que nos presentemos nosotros mismos, que nos presentemos tal y como somos, que nos presentemos con la transparencia necesaria, que no llevemos una máscara y que no fijamos ser algo que realmente no somos. Generalmente las personas tratan de presentar la mejor de las caras. Pensemos aquí en una relación de noviazgo. Cuando empiecen la relación de noviazgo, voy a poner el caso de los hombres para que las mujeres no digan de que las estoy usando como ejemplo, mejor a los hombres. Aguantamos más. Pero cuando empezamos con una relación con una chica, ¿qué hacemos? Número 1, la invitamos a salir. Llegamos bien vestidos, bien peinados, bien perfumados. Algunos hasta se bañan. Y entonces llegamos a traerla en carro. Y entonces, ¿qué hacemos? Venimos, ven tú conmigo, vamos a jugar contigo. Ok, vamos a jugar que yo te estoy cortejando. Y aquí está el vehículo. Entonces yo vengo y le digo, abro la puerta del carro, le digo, pasa por favor, le extiendo la mano para que se siente, ahí está tu asiento. Pero te voy a ayudar a sentarte, espérate, párate. No la han cortejado todavía. Ok, siéntate por favor. ¿Sí? Le cerramos la puerta. ¿Sí? Nos vamos corriendo para el otro lado, nos subimos, nos sentamos, encendió el carro, es eléctrico, por eso el ruido así, ok, pero nos mostramos como lo mejor que somos, y al poquito tiempo, parémonos otra vez, y al poquito tiempo de que empezamos la relación, ni siquiera la llevo de la mano, le dije, vámonos pues. Me siento en el carro. Ya no hay cortesía. Ya me muestro como yo soy y no como aparentaba ser. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que generalmente presentamos una fachada de quienes no somos. Y te quiero recordar aquí que Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más íntimo. Es más, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, ¿por qué vamos a llegar con Él con fachadas? ¿Por qué vamos a llegar con máscaras? Seamos transparentes. Si tenemos un mal sentimiento, si tenemos una mala emoción, si hay algo que está corroyendo nuestras vidas, el Señor lo conoce. Entonces, vengamos y presentémonos tal y como somos, para que realmente la sanidad,
la transformación y la renovación pueda venir a nuestras vidas. De nada nos sirve. Miren, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo trato a una chica así, al principio se derriten, ¿verdad? ¡Ay, qué caballero! Pero poco a poco el encanto se va yendo. Pero si yo soy tal cual soy genuino, realmente puedo responder de una forma adecuada ante la necesidad de las personas y ante lo que Dios me está pidiendo que yo haga. En este pasaje aparece algo que es realmente una parte central en la vida del creyente. La misericordia de Dios no solamente nos salva, no solamente nos sostiene, no solamente nos restaura. La misericordia de Dios nos llama a responder con una vida completamente entregada a Él. Y me gusta aquí la parte que dice que tenemos que, en Reina Valera, que dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Me gusta mucho la palabra santidad que utiliza aquí, porque generalmente entendemos por santo, es algún concepto que quizá religiosamente desde muy pequeños oímos, que la santidad fuera como andar a 30 centímetros del nivel del suelo. Así. Y creo que todos de aquí hemos tenido la oportunidad de ir a alguna iglesia donde hay santos. Y entonces, ¿cómo los encuentra usted a esas figuras de madera? Primero los encuentra generalmente con las manos así. Luego las encuentra con un piecito adelante y el otro atrás. Eso es para que no se caigan. Y después, cuando los encuentra así, los encuentra medio viendo para arriba, con una cara así. Y ojos de santidad así. Sí. No se trata realmente de eso. La santidad es que yo viva consagrado para el uso único y exclusivo de Dios. ¿Cómo así para el uso único de Dios? ¿Y qué hago con mi resto de actividades diarias? El resto de actividades diarias las tienes que consagrar para el Señor. El resto de cosas que tú haces en el día las debes de hacer, no como para los hombres, sino como para el Señor. Esto realmente es consagrar nuestra vida al Señor. No se trata de que tienes que venir a la iglesia y estar las 24 horas del día en la iglesia, como lo hizo, por ejemplo, Samuel. No se trata de que tú tengas que venir y estar, como normalmente se dice en el léxico cristiano evangélico, sirviendo de tiempo completo. No, tu servicio de tiempo completo es en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu casa cuando vas en el transporte, aún en el transporte público, o cuando vas en el tráfico y los carros no te dejan pasar y las motos menos. No nos pasa. Quieres cambiarte de carril, te pides vía y como a la media hora tal vez alguien te da vía. Me refiero a las motos. Pero servir, vivir, siendo santo quiere decir, no te da vía, Dios te bendiga. No te da vía, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta que por fin alguien tenga misericordia y te deje pasar. Ese tal vez es cristiano. Eso me refiero. Si alguien aquí maneja moto, o sea, muéstralo. Da vía. Por favor. Pablo a esto le llama la verdadera forma de adorarlo. Pablo lo que le llama es verdadera oración. No a solamente lo que ustedes dijeron. Eso es adorar al Señor con nuestros labios, danzar delante del Señor, presentar la adoración. Alabanza es reconocer las obras de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y adorar es reconocerlo a Dios por quien Él es. Entonces, cuando yo sé eso, yo no solamente canto cuando estoy en la iglesia. Yo lo adoro al Señor cuando yo estoy en cualquier lugar. Cuando tú estás en tu lugar de trabajo y algo te salió bien, a la que pilas fin. No, le damos la gloria a Dios. Gracias Dios por darme la sabiduría para resolver esto. Cuando yo vengo y hice algo bien rico en la cocina. Qué buena chef soy. No, yo vengo y digo, gracias Señor porque me diste la habilidad de poder preparar alimentos ricos, y ojo, algo muy importante, y nutritivos. Eso quiere decir ponga dieta a su esposo, porque si no van a parar como yo, ¿sí? Con salvavidas incorporado. Mis amados hermanos, la verdadera adoración no es solamente cantar. La verdadera oración no es que tú permanezcas en la iglesia 24 horas al día. La verdadera oración es vivir para el Señor todos los días, haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer y a decir, siendo realmente diligente en todo lo que haces, porque das testimonio de que Dios realmente ha sido que cambió tu vida.
La verdadera oración no se limita al canto. Y aquí permíteme volver a decirte algo. Una gracia tan grande, a un favor tan grande inmerecido que Dios nos ha mostrado, solo corresponde una respuesta coherente. Y la respuesta coherente es: vivamos 24 horas al día como para el Señor. 24 horas. Sí, hasta cuando duermes tienes que dormir como para el Señor. Pero si tú te despiertas a medianoche, ya me desperté. No, si te despiertas a medianoche, piensa: Señor, ¿qué quieres conversar conmigo? Señor, ¿qué quieres hablar conmigo? Miren, no hay nada más rico que despertarte. 2 de la mañana, por lo menos el Señor así lo hace conmigo. Empiezo a orar y el Señor sabe que me gusta dormir. Y entonces sabe que tenemos una conversación corta. Y en el ratito, quizá 5 minutos, siento como que me estuvieran abrazando y meciendo como un bebé. Y me quedo nuevamente profundamente dormido. Ahora, hay algunos que el Señor tendrá un trato especial que los tiene por varias horas despiertos. Pregúntenle al Señor por qué será. Luego encontramos en el versículo número 2 de Romanos 12, que nos llama a tener una mente transformada, no una mente conformada. ¿Me doy a entender con esto? No que nos conformemos a quienes somos en este hoy y en el ahora, sino que siempre estemos pensando que Dios nos quiere llevar como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere ir cambiando nuestras vidas para que vayamos perfeccionando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir todos los días. Porque alguien aquí podría decir: yo soy perfecto. Ninguno. Recordemos cuando llevaron a la mujer que encontraron en el acto mismo del adulterio. Llegaron aquellos que se creían perfectos. Llegaron aquellos que se atrevían a señalar a alguien por sus pecados. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Señor, la encontramos en el acto mismo del adulterio. Y la ley manda que la debemos de apedrear. Aquí hago un paréntesis. ¿Y dónde está el hombre que adulteraba con ella? ¿Por qué a él no lo llevaron? Porque había un sello de religión en el corazón de estas personas, de estos que la llevaron. Y el Señor Jesús, con total indiferencia, básicamente les dice: si alguno de ustedes no ha pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes? El lugar donde más señalamos las faltas de las personas es dentro de la iglesia. El lugar donde más señalamos que alguien hizo algo incorrecto es en la iglesia. Y es el lugar donde realmente nos deberíamos demostrar y manifestar en amor. Es el lugar donde debería venir a decir: ven otra vez, que sin importar cómo seamos y dónde estamos, tenemos que siempre ser quienes hemos sido llamados a ser. Nuestra vida entregada al Señor solo se sostiene. Voy a decir algo antes. Nuestra vida consagrada al Señor no se va a sostener solamente con emociones. Muchísimas veces oímos prédicas sumamente emocionantes, prédicas sumamente emotivas, prédicas que apelan a la parte almática de las personas. Y eso no nos va a sostener. Eso no es sustancioso para nuestras vidas. Esto es nada más como cuando tú masticas un chicle. Tienes hambre. ¿Cuántos han masticado un chicle cuando tienen hambre? Como tú masticas un chicle cuando tienes hambre, te empiezas a generar líquidos en el estómago y entonces aparentemente se te quita el hambre. Aparentemente. Cuando solamente tú ves algo que apelas a las emociones, aparentemente te está llenando espiritualmente, pero realmente no lo hace. Lo único que hace es que te da una pequeña dosis de algo que aparenta ser bueno, pero finalmente no lo es. Nuestras vidas entregadas al Señor solamente se van a sostener en la medida que hay un proceso de transformación en nosotros. Y la transformación necesita ir acompañada de la palabra. Por eso es que en Hebreos capítulo número 4 dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más dice? Eficaz. Nueva traducción viviente dice que es viva y poderosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios realmente es lo que te va a hacer resistente en el día malo. Que la palabra de Dios es la que te va a preparar para cuando los tiempos se pongan difíciles. Que la palabra de Dios es realmente lo que te va a sostener, mis amados hermanos. No se trata, y con todo el respeto del pastor Anthony, yo sé que él se esfuerza en enseñar la palabra del Señor, pero no se trata de que nosotros como congregación
simplemente digamos amén a lo que el pastor o el predicador está diciendo. Se trata de que nosotros nos tomemos notas y que cuando lleguemos a casa nos demos a la tarea de escudriñar lo que la palabra de Dios dice, como lo hacía la gente de Berea. Que nosotros escudriñemos, porque ni el pastor Anthony ni ninguno de los predicadores que vengan son infalibles. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. Así que vayamos, oremos, escudriñemos, estudiemos lo que la palabra de Dios dice, para que realmente la palabra de Dios se haga rema en nuestras vidas, para que realmente la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar, porque eso es lo que necesitamos. No lo que el mundo nos ha dicho, sino necesitamos lo que la palabra de Dios literalmente dice. No lo que la religión dice, sino lo que la palabra de Dios que transforma realmente dice. Por eso Pablo continúa diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hoy por hoy nos encontramos con una iglesia cristiana que imita las costumbres y las cosas que la gente del mundo hace. Hoy nos encontramos con una iglesia cristiana que generalmente se va por los shows de luces, de emociones, de cosas así. Pero mis hermanos, Cristo no usó ni luces, Cristo no usó nada para hacer espectáculo público. Cristo lo único que hizo fue mostrar amor y misericordia para las personas. Cristo lo único que hizo fue corregir la tergiversación que la palabra de Dios había sufrido en aquel tiempo. ¿Cómo lo hizo? Porque Él conocía la palabra. ¿Cómo lo debemos de hacer nosotros? Conociendo lo que la palabra de Dios dice. La forma en que nosotros vamos a poder transformar la comunidad. Y cuando digo comunidad no me refiero a los alrededores de esta iglesia. Sí, incluyes, pero a los alrededores de tu casa. A las personas que están cerca de ti. ¿Cuántas veces, pregúntate, tú eres de influencia sobre la vida de la gente de tu familia que no conoce a Jesús? ¿Cuántas veces tú eres de buena influencia sobre tus amigos, sobre aquellos que no conocen a Jesús y aún sobre los que ya lo conocen? ¿Cuántas veces tú realmente vienes y corriges un error en la palabra, alguna mala interpretación de la palabra, porque realmente te dedicaste a estudiarla? Nosotros como iglesia tenemos una forma peculiar realmente de hacerlo. Lo comparto con ustedes, no porque esa sea la forma que lo tienen que hacer aquí. Lo comparto con ustedes porque es la forma que el Señor nos dijo a nosotros que lo deberíamos de hacer. Yo vengo el domingo y comparto un mensaje. Supongamos empecé hoy mencionando Lucas 14. Y prediqué sobre los primeros 5 versículos de Lucas 14 del hombre hidrópico. Y entonces el día martes yo tengo un estudio directamente de la palabra, donde sí leemos no 2 o 3 versículos, sino leemos 20 o 25 versículos que hablan realmente de la misericordia de Dios, por ejemplo. Porque lo que queremos hacer es reforzar cada uno de los mensajes en el corazón y la vida de las personas. Por aparte de eso, tenemos por hoy, empezamos el 1 de enero a leer la Biblia en un año. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 3 porciones de la palabra que debemos de leer. La primera es del Nuevo Testamento, la segunda es de los libros sapiensales y la tercera es del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que esperamos que la gente haga? Que lea una porción en la mañana y le decimos cuál. Que lean otra a mediodía y que lean otra en la noche. Y me ha sorprendido realmente lo que el Señor está haciendo. ¿Sabes qué? Sin decírselos, muchos lo que hicieron es sentarse en las noches como familia a leer la palabra. Y empezaron a conversar qué era lo que la palabra de Dios le decía a cada uno de ellos. Y algunos no querían hacerlo y cuando empezaron a hacerlo, hoy dicen, qué bueno que nos estamos como iglesia haciendo esto. Porque las personas cercanas a ellos les han dicho que ya hay un cambio en sus vidas. O sea, no nos conformemos con oír la palabra el domingo en la iglesia. No nos conformemos con leer un pedacito de la palabra. Permitamos que la palabra y la llenura del Espíritu Santo nos haga la revelación, el maná diario que nosotros necesitamos de la palabra de Dios para nutrir nuestras vidas. Como iglesia, el mundo siempre nos va a presionar. Como cristianos, el mundo siempre nos va a presionar. Va a presionar nuestras convicciones, va a presionar que negociemos la verdad y que adoptemos las formas de pensar que el mundo tiene. Por eso es sumamente importante cuando nosotros leemos las cartas paulinas, cuando leemos la carta a la iglesia de Colosas, cuando leemos la carta a los filipenses, nos damos cuenta cómo Pablo es usado por Dios. ¿Saben para qué?
para advertirle de las corrientes del mundo que pueden permear la iglesia, de las costumbres del mundo que pueden permear la iglesia. Dios tiene algo especial que quiere hacer con Torrentes de Basora. Dios tiene algo especial que Dios quiere hacer con cada uno de los que están reunidos en este día, en este lugar. Número uno, Dios no quiere que sigamos viviendo con un maquillaje espiritual, sino que seamos transparentes para que realmente se note y nuestras vidas sean cambiadas. Dios no quiere que sea una iglesia ocupada en actividades, quiere una iglesia realmente transformada. Dios no quiere cristianos que estén solamente ocupados haciendo el aquí, el ir y el venir, sino Dios quiere cristianos que realmente han sido transformados por el poder de su palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo ocurre esta transformación? Y Pablo entonces dice, al cambiarles la manera de pensar. La transformación genuina empieza en la mente. Comienza en cómo pensamos de Dios. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Lo que nos han contado, lo que vemos en la televisión, o el Dios que nos presenta la palabra, el Dios que se presenta en su palabra. Un proceso de transformación comienza en cómo entendemos qué es la iglesia, o cómo entendemos qué es hacer iglesia. Hacer iglesia no es necesariamente reunirnos los días domingos, simplemente a alabar, adorar, entregar la ofrenda, oír la prédica, que oren por nosotros y que nos vayamos. Hacer iglesia quiere decir convivir en comunidad. Quiere decir saber que hay un hermano que tiene una necesidad y estar dispuestos a movernos en amor para suplir la necesidad que tiene esta persona. Hacer iglesia es saber que si un hermano está fallando en algo, algunos se acercan en amor y le dicen, hermano, esto que estás haciendo no está acorde a la palabra de Dios. Hacer iglesia es movernos en amor, no un momento, sino constantemente. Es conocer las necesidades del hermano y movernos para ayudarlo. El proceso de transformación no comienza solamente con vivir en el aquí y el ahora. Cierto, la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán. Pero el proceso de transformación es cuando tú empiezas a conocer tu propósito. Y cuando tú conoces tu propósito, empiezas a identificar cuál es el destino y cuál es la meta que Dios ha puesto para tu vida. ¿Y eso cómo lo obtienes? En la medida que tú tienes una relación continua con Dios. Algunos dicen, es que Dios no habla. No habla si no lo quieres oír. No habla o no lo oyes cuando hay mucho ruido en el exterior. Y no lo oyes cuando hay mucho ruido en tu interior. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú te dejas llevar por lo que está pasando en el mundo, no vas a poder oír lo que Dios quiere decirte. Cuando tú simplemente confías en las malas noticias que los medios informativos presentan, no puedes oír las buenas noticias que Dios tiene para tu vida. Cuando hay aflicción en tu interior, cuando hay ruido en tu interior, tú no puedes oír lo que Dios quiere decirte. Y Dios tiene varias formas de revelación. Específicamente, déjame decirte que hay una revelación general. Cuando Dios realmente se manifiesta en nuestras vidas por medio de la creación. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ver la luna ayer en la noche? Tenía frío, van a decir algunos. Sí, había frío, pero la luna estaba espectacular ayer. ¿Y eso qué habla? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios tiene una revelación. Cuando nosotros vemos un espectáculo como ese, solo podemos decir, Dios es grande, bueno y maravilloso. Y nos ha pintado atardeceres hermosos, anocheceres hermosos para que los disfrutemos. Y hay una revelación de carácter individual. Cuando Dios te habla a través de la palabra, cuando Dios te habla a través de una persona, cuando Dios quiere mostrarte tu gracia y su favor, hablándote en lo individual y en lo secreto. Cuando Dios te habla, cuando Dios te pide algo, Él espera una respuesta coherente a lo que te está diciendo. El resultado de una iglesia y de una vida transformada es que podemos gozar de la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo mismo dice en el versículo número 2. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí encontramos algo que es clave.
para este tercer aniversario y para cada momento de nuestra vida. La voluntad de Dios es buena, es decir, la voluntad de Dios nunca va a traer destrucción o cosas malas para tu vida. La voluntad de Dios es agradable, es decir, la voluntad de Dios produce gozo en la vida de las personas, produce paz en la vida de las personas. Y cuando dice la voluntad de Dios es perfecta, es decir, la voluntad de Dios no necesita que le añadamos nada de lo que el mundo dice que podemos añadir. Una iglesia y un creyente con mente renovada no camina ciegas, por el contrario, camina con discernimiento, camina con entendimiento y avanza con claridad hacia el propósito establecido por Dios. En Juan capítulo número 9, los versos del 13 al 24, nos cuentan una historia muy interesante. Al Señor Jesús le llevan una persona que, podríamos decir, no veía, era ciego de nacimiento. Y el Señor Jesús, en un acto de amor y misericordia, le pregunta, ¿qué quieres? Le devuelve la vista y se va. Pierden contacto. Ora por él aquí, el Señor Jesús le agarra para allá y él agarra para allá y se presenta ante a los sacerdotes. Vayamos mejor a Juan capítulo número 9, porque creo que es una historia interesante que tenemos que leer. Vamos a leer, realmente sería todo el capítulo número 9, pero asumamos aquí que ya sabemos toda la primera parte y quisiera empezar en el verso 13. Dice, entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y él le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pescador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia entre opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este tu hijo? Le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre. Ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oír de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le llamó a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene ese hombre. Quisiera pedirte aquí que cierres tus ojos por un momento, porque me impresiona la respuesta de este hombre. Un hombre que no había podido ver, un hombre que no tenía el entendimiento, él no había leído las escrituras, pero viene y responde con mucha sabiduría y les dice, ¿qué cosa tan extraña? Respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Un hombre sin conocimiento viene y dice, Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar
a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Mis amados hermanos, el único que puede cambiar una vida, el único que puede transformar una vida, es Cristo Jesús. Y ese proceso de transformación inicia cuando tú vienes y rindes tu vida delante de Él. Y ese proceso de transformación empieza cuando tú estás dispuesto a renunciar a ese viejo hombre y permitir que Él te cambie y te haga una persona diferente. Y muchos dirán, pero si yo ya lo recibí, si yo hice una oración de fe, yo no estoy hablando de esas cosas que religiosamente hacemos. Yo estoy hablando de si tú ya te presentaste delante de Él y rendiste delante de Él tu vida entera, lo bueno y lo malo. Lo bueno para que Él se glorifique y lo malo también para que Él se glorifique cambiándolo. No sé si tú ya te presentaste a Él y espiritualmente quizá eras ciego y Él te quiere devolver la vista. Él te quiere permitir ver espiritualmente, entender espiritualmente, discernir espiritualmente. Él te quiere llevar a un nivel diferente de entendimiento de la palabra de Dios. Torrentes de Besor marca un punto de quiebre en la historia. Torrentes de Besor marca la separación, no por debilidad, no por falta de lealtad, sino quizá por cansancio. Torrentes de Besor es una prueba de liderazgo para David y es una prueba de liderazgo para el liderazgo de este lugar. Torrentes de Besor es un lugar de decisión de quién sigue y quién espera. Torrentes de Besor es un lugar para recuperar las fuerzas del cansado. Torrentes de Besor es un lugar para que el que se encuentra desanimado tome ánimo y fuerzas. Para que el que se encuentra agobiado se fortalezca. Torrentes de Besor es un lugar para que aquel que se encuentre abatido tome aliento nuevamente. Para que el cansado se levante con las fuerzas del búfalo. Torrentes de Besor es un lugar para aquel que viene confundido sea transformado por el poder de la palabra. Torrentes de Besor es un lugar para que cuando alguien venga afligido, cuando alguien venga con llanto, se llene de gozo. Torrentes de Besor es un lugar que Dios quiere usar para que las vidas sean cambiadas y sean transformadas. Para que seas lleno del Espíritu y manifiestes el fruto del Espíritu en todos los lugares donde tú estés. Para que manifiestes amor, para que manifiestes gozo, para que aún en medio de la dificultad y la tormenta estés lleno de la paz shalom que solamente Dios puede dar. Para que evidencies bondad, benignidad, mansedumbre, para que seas una persona con templanza en cualquier lugar donde tú estés, para que vivas con dominio propio. Torrentes de Besor es un lugar para ser transformados por el poder de la palabra, para que nuestro entendimiento sea renovado todos los días. Pero esto no depende solamente del pastor y de los líderes, depende de la actitud de tu corazón. Hoy mi llamado es Dios quiere hablarte, pero quiere que tú lo oigas. Hoy el llamado es: preséntate tal cual eres delante del Señor. Preséntale tus fortalezas, las que Él puso en ti. Preséntale tus debilidades, las que el mundo puso en ti.